Durante siglos, los rumores han hablado de grupos ocultos que controlan el dinero, los gobiernos y hasta el destino del mundo. ¿Existen realmente las sociedades secretas? Y si es así, ¿cuánto poder tienen sobre la economía global? Hoy vamos a explorar la línea invisible entre mito y realidad y descubrir qué parte de esa historia podría ser más cierta de lo que imaginas. Las sociedades secretas no nacieron con fines siniestros. Muchas empezaron como grupos de pensadores, científicos o filósofos que buscaban proteger sus ideas en tiempos de censura. Eran faros de conocimiento en épocas de oscuridad. Pero, a medida que su conocimiento crecía, también lo hacía su influencia. Y con la influencia llegó el poder. Los masones, los Illuminati, Skull and Bones, nombres que despiertan sospechas y teorías, pero también una verdad incómoda. Quienes controlan la información, controlan el dinero. A lo largo de la historia, los grandes movimientos económicos rara vez han sido casuales. Siempre ha habido grupos con intereses comunes, moviendo piezas detrás del tablero. Historiadores como Niall Ferguson han documentado cómo pequeñas redes de poder financiero moldearon el mundo. Pensemos en la revolución industrial, un pequeño círculo de banqueros, esos señores de las finanzas, financió guerras, gobiernos y empresas que definieron el siglo XX. Y aunque nunca firmaron sus decisiones en público, el dinero fluyó exactamente hacia donde ellos querían. No necesitaban rituales secretos, su poder residía en el control del capital, un lenguaje universal que no necesita traducción. El caso más emblemático es, sin duda, el de los Illuminati. En 1776, Adam Weishaupt fundó la Orden en Baviera. Su objetivo oficial, liberar al hombre de la superstición y el control religioso. Pero su visión se transformó en algo mucho más grande. La leyenda asegura que su influencia se infiltró en la banca moderna, en el sistema financiero y en los cimientos del capitalismo. ¿Exageración? Tal vez. La evidencia histórica directa que los vincule a la Revolución Francesa, por ejemplo, es escasa y especulativa. Sin embargo, la línea entre mito y realidad se desdibuja cuando vemos que los símbolos de poder en nuestro dinero, el ojo que todo lo ve, la pirámide, son los mismos que ellos usaban. ¿Coincidencia o una advertencia silenciosa? Pero aquí es donde la historia se complica. Mientras buscamos sociedades secretas en las sombras, olvidamos la influencia que se ejerce a plena luz del día. La creación de instituciones como la Reserva Federal o el Banco Mundial no fue obra de conspiradores encapuchados, sino de élites políticas y financieras en reuniones documentadas. Hoy, esa influencia ha evolucionado. Si existieran sociedades secretas, ya no se reunirían en salones a la luz de las velas. Usarían comunicaciones encriptadas y blockchain para proteger sus secretos. Pero el verdadero poder actual quizás se encuentre en otro lado, en los think tanks, cuyas investigaciones moldean las políticas gubernamentales, y en las redes informales de poder que conectan a las personas más influyentes del planeta. Su trabajo es público, pero sus conversaciones privadas definen nuestro futuro económico. Quizás el verdadero misterio no es si un grupo oculto controla el mundo. Tal vez la pregunta correcta es ¿cómo hemos permitido que el poder económico se concentre en tan pocas manos, ya sea en secreto o a la vista de todos? La fascinación por los Illuminati nos distrae de una realidad más tangible, la influencia de las grandes corporaciones y los multimillonarios. Su trabajo es público, pero sus conversaciones privadas definen nuestro futuro económico. Quizás el verdadero misterio no es si un grupo oculto controla el mundo. Tal vez la pregunta correcta es ¿cómo hemos permitido que el poder económico se concentre en tan pocas manos, ya sea en secreto o a la vista de todos? La fascinación por los Illuminati nos distrae de una realidad más tangible, la influencia de las grandes corporaciones y los multimillonarios. Su trabajo es público, pero sus conversaciones privadas definen nuestro futuro económico.
Quizás el verdadero misterio no es si un grupo oculto controla el mundo. Tal vez la pregunta correcta es ¿cómo hemos permitido que el poder económico se concentre en tan pocas manos, ya sea en secreto o a la vista de todos? La fascinación por los Illuminati nos distrae de una realidad más tangible, la influencia de las grandes corporaciones y los multimillonarios. El verdadero poder oculto no es un símbolo en un billete, es la decisión tomada en una sala de juntas que afecta a millones, la ley escrita por lobistas que beneficia a unos pocos. La advertencia de estas historias no es sobre el pasado, sino sobre nuestro presente y sobre la transparencia que debemos exigir para que el futuro no sea decidido por otros en una habitación a la que nunca seremos invitados. Cierra los ojos por un momento y piensa en el poder. ¿Qué ves? ¿Ejércitos, reyes, presidentes? Es una imagen clásica, pero quizás un poco anticuada, porque en el siglo XX el verdadero campo de batalla se trasladó. Dejó de ser la trinchera para convertirse en la sala de juntas, en el foro de conferencias, en el retiro privado en un hotel de lujo. El poder económico se hizo global y con él las redes de influencia se tejieron de una forma mucho más sutil, mucho más sofisticada. Seguro has oído algunos de estos nombres, susurrados en las noticias o en documentales. El Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Foro Económico Mundial en Davos. No se presentan como sociedades secretas con capas y rituales, no necesitan serlo. Se visten de respetabilidad, se llaman a sí mismos foros de diálogo, grupos de debate, pero sus reuniones son a puerta cerrada. La lista de invitados es más exclusiva que la de cualquier club del mundo. Y las conversaciones que tienen lugar en esos pasillos, esas conversaciones mueven trillones de dólares, definen políticas que afectan a continentes enteros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el verdadero misterio quizá no está en lo que ocultan tras esas puertas cerradas. El verdadero misterio está en lo que nos muestran, pero que colectivamente hemos decidido no mirar demasiado de cerca. Es como un truco de magia a escala global. El mago te distrae con una mano muy vistosa, mientras con la otra, con un movimiento casi imperceptible, reordena todo el escenario. Y esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda. Piensa en las últimas grandes crisis económicas, en cada rescate bancario que se pagó con dinero público, en cada auge tecnológico que concentró la riqueza en cada vez menos manos. ¿Nunca te ha parecido extraño que, después de cada gran sacudida, las piezas del tablero parecen caer siempre del mismo lado? ¿Beneficiando a los mismos grupos, a las mismas corporaciones, a las mismas familias? ¿Es realmente una simple coincidencia o es el resultado de un diseño? No estoy hablando de una conspiración mística ni de un plan urdido en las sombras con símbolos arcanos. La realidad es mucho más simple y por eso mismo más inquietante. Se trata de poder, de información y sobre todo de control. Se trata de cómo un grupo muy reducido de personas puede reescribir las reglas de la economía global sin que el resto de nosotros nos demos cuenta de que el manual del juego ha cambiado. No necesitan magia, solo necesitan acceso. Acceso a la información antes que nadie y el poder para actuar sobre ella. Y así llegamos al final del camino. Tal vez las sociedades secretas, como las imaginábamos en los libros de historia, ya no existen. O tal vez simplemente evolucionaron. Se han vuelto tan poderosas, tan integradas en el sistema, que ya no tienen ninguna necesidad de esconderse. Están en los consejos de administración, en los ministerios de economía, en las cumbres internacionales. Ocupan las portadas de las revistas financieras. El verdadero misterio entonces no es quién tiene el poder. Si te fijas bien, es bastante evidente. El verdadero misterio es por qué seguimos creyendo que no lo tienen. Nos han dicho que la pluma es más fuerte que la espada, pero hoy la información es el nuevo oro, y quienes la controlan, controlan el mundo.
Si empezamos a entender cómo el poder se disfraza, cómo se oculta detrás de la complejidad financiera y la jerga política, podremos empezar a ver cómo funciona realmente el dinero. Porque a veces la verdad más peligrosa no es la que está enterrada bajo 7 llaves, es la que se esconde, brillante y afilada, a plena vista.